Iniciamos este 2019 por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. Iniciamos el estudio y oración del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, a ti sea la gloria, el poder y el honor. Dios, te damos gracias, estamos agradecidos porque hasta ahora has sido muy bueno con nosotros. Nos has permitido estudiar tu palabra, escudriñarla y creer en cada una de la letra que está escrita ahí. Te pedimos que tu Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, que a cada una de las personas que venimos y nos presentamos aquí, tú nos reveles lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Y los que escuchamos tu palabra, que seamos oidores y hacedores de ella. Señor, que podamos seguir, danos las fuerzas para seguir adelante. Espíritu de Dios, te damos toda la autoridad. Haz con nosotros lo que tú quieras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy le toca capítulo 1 a don Ramón. Adelante. Buenos días. Bueno, me acompañan, vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre, gracias por otro día de vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por cada una de las vidas que estamos acá, Señor, presentes. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra. Te pedimos también por el cuidado de cada una de las familias que estamos aquí representando, Señor. Y que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestro corazón y en nuestro diario andar, Señor. Te pedimos, Padre, que tú guíes este momento, Señor, de estudio, para que lo podamos entender, Señor. Te pedimos también, Señor, que lleves esa sabiduría a los que nos están escuchando, Señor, a los que leen en su casa. Te pedimos para que nosotros entendamos mejor tu palabra y lo que es mejor, Señor, vivirla cada día, Señor, y compartirla con todas las personas que encontremos en el día. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a dar una breve introducción. Bueno, este evangelio es diferente a los otros tres, trae otras enseñanzas, otros pasajes muy diferentes a los otros tres evangelios. En este evangelio, ahorita les voy a hacer mención que no se registran algunas cosas sobre Jesús, como lo es su bautizo, las tentaciones, la última cena, el huerto del Getsemaní, la ascensión, las personas endemoniadas y las parábolas. En este evangelio no se mencionan esas enseñanzas. Y las que sí, que este libro ya con estas enseñanzas o con estos pasajes se hace diferente porque menciona la boda de Caná, el encuentro con Nicodemo, la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro, el lavamiento de los pies de los discípulos y la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Aquí ya Jesús empieza a enseñar sobre también menciona sobre el Espíritu Santo, la enseñanza. Aquí en este evangelio Juan nos revela y nos narra la vida de Jesús. Es un argumento poderoso en cuanto a la encarnación, una demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios, enviado del cielo y la única fuente de vida eterna.
Juan expone la identidad de Cristo desde las primeras palabras. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y así continúa en todo el resto del libro. En cada capítulo, la divinidad de Cristo se revela. Y Juan subraya la verdadera identidad de Jesús mediante los títulos que utiliza. El Verbo, Hijo unigénito, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Pan de vida, Resurrección y vida, vid y la deidad eterna. Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Bueno, aquí este libro más o menos aproximadamente fue escrito entre el 85 y 90 después de Cristo. Escrito después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos. Bueno, esa es una pequeña introducción de lo que es el libro de Juan. Y pues si me acompañan y me ayudan, vamos a leer de 2 en 2, por favor. Sí. Hasta el 28 nada más. Dice, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, vamos a iniciar aquí en
primer versículo, los primeros 3, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, aquí en el primer versículo está hablando que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí en estos primeros 3 versículos, la primera vez que yo leí Juan, hace ya bastante tiempo, pues me quedaba mucho la duda de qué era el verbo, ¿no? ¿Qué era eso? ¿A qué se refería aquí? Y conforme va pasando el tiempo, y luego en el segundo, que en el principio era con Dios, y en el tercero dice, por todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces aquí entendí también y he comprendido que Jesús a la hora de la creación, Jesús siempre ha estado con el Padre, el Espíritu Santo también. Los 3 siempre han estado juntos. Pero aquí nos está mencionando que desde el inicio, desde antes, ya Jesús creó con Dios Padre, hizo toda la creación, crearon los 2 juntos todo. Y aquí dice que fue también hecha la creación por Jesús, no nada más por Dios Padre, también es Jesús forma parte de la creación. Él también estuvo en ese momento con Dios Padre haciendo las cosas. También la palabra que Jesús está con el Padre, los 2 al mismo tiempo, me imagino, diciendo hágase la luz, hágase esto, hágase el agua. También Jesús está con el Padre en ese momento creando todo lo que es el universo, ¿no? Aquí hasta no tiene mucho que empecé a comprender estas situaciones, y ahorita aquí en el principio era el verbo, aquí está hablando que desde el inicio, antes de todo la creación y de todo lo que hay, Jesús ya estaba con el Padre, no fue creado después, porque muchas veces cuando leemos que Él nació aquí en la tierra, pensamos que en ese momento es creado Él, pero Él ya existe desde la eternidad, desde antes de la creación de todo. Entonces, Jesús formó parte con Dios Padre para crear lo que es el universo y nuestro planeta. Entonces, Jesús siempre ha existido, al igual que el Espíritu Santo, y entre ellos crearon todo. Y aquí vemos que Jesús era con Dios, o sea, estaba con el Padre también en ese momento antes de toda la creación, y el verbo era Dios. Jesús también es Dios, ¿sí? Los 3 son uno mismo. Y luego ya aquí en el número 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos también que lo que les decía yo, que Él formó parte junto con Dios Padre y el Espíritu Santo, entre los 3, dijeron vamos a crear todo. Y por Él, porque también Él formó parte de esa creación con el Padre, entre los 2 hicieron todas las cosas que hay. Si me acompañan, vamos a Filipenses 2:6. Que también este es un versículo también el cual nos habla de cuando Jesús vino aquí a la tierra, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí estamos viendo que en estos primeros versículos dice, era Dios, forma parte de la Trinidad. ¿Dijiste no estimó o no escatimó? No estimó. Ah, no estimó. Me equivoqué. 2:6. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ajá.
Entonces aquí vemos que desde el inicio, aquí en los primeros versículos, Juan nos está diciendo que es Dios. Y en ese versículo que acabamos de leer, pues Él nos dice que aún siendo Dios vino aquí a la tierra y no se aferró a ser Dios, y no porque es Dios no vino a llevar a cabo el plan del Padre, ¿no? Ya que habíamos entrado en el pecado, ¿no? Para reconciliarnos con el Padre. Continuamos en el 4 y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida? Jesús. Ya todos conocemos, es Jesús, pero a veces nosotros cuando leemos decimos, ¿la vida? ¿Qué es la vida? Pues aquí para nuestro conocimiento, cuando no conocemos de Jesús, de Cristo, pues la vida es de que pues, nuestro organismo está funcionando, lleva sangre por todo nuestro cuerpo, nuestro corazón late, caminamos, corremos, vemos. Eso es la vida para nosotros en el conocimiento humano, ¿no? Pero en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Dios, pues es Cristo el que nos da la vida. Y por medio de Él tenemos la vida eterna. Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. Hasta la fecha, pues muchas personas no creen en Cristo. Para ellos no es importante Jesús. Tecleé yo en la Biblia la Biblia, y en una de esas salió la de los testigos de Jehová. Y sí tienen unas palabras que hacen la diferencia y entienden diferente a veces, o por eso no creen en Jesús también, porque las mismas palabras que vienen ahí desvían lo que es la palabra, ¿no? Lo que quiere decir realmente la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice el verbo era Dios en el 1, en la Biblia de los testigos de Jehová dice el verbo era un Dios, o sea, está tomado en cuenta como otro de tantos dioses. Entonces también esas palabras agregadas o quitadas hace que la persona no crea o que no lo vea como lo que es Jesús, el que nos da la vida. En este caso aquí dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muchas veces nosotros, y me incluyo yo, antes pues no creía yo en Cristo, ¿no? Yo nomás iba a la iglesia católica, pero nomás a escuchar porque tampoco ni atención ponía, sinceramente. Sí sabía yo que existía María y etcétera, ¿no? Pero nada más así como por decirlo así, algo superficial, ¿no? Y ahorita que ya conozco un poco más de la palabra, pues Jesús es el que nos da todo. Jesús nos da la vida, Jesús es el que nos cuida, el que nos provee de todo. Y bueno, muchas veces nosotros no queremos guiarnos, que dejarnos guiar por Él, que Él sea el que nos enseñe cómo vivir nuestra vida, ¿no? Ahorita que he estado, que se me hacía un poco complicado expresar lo que dicen los primeros versículos, sinceramente yo le dije, ¿no? Le digo, Señor, dame un ejemplo fácil o unas palabras adecuadas porque me cuesta trabajo explicarlo. Porque muchas veces lo podemos entender fácilmente en nuestro pensamiento, pero ya al explicárselo a alguien es lo que nos cuesta trabajo. A lo mejor muchas veces por eso no compartimos de la palabra, porque decimos, ay, se me hace difícil explicarle a alguien qué quiere decir esto. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa luz nos guíe, Jesús nos da una nueva vida, un nuevo cambio de ver la vida, de ver las cosas, de ver las situaciones. Y pues en este caso, la vida debe ser, Jesús debe ser nuestro guía de vida. Y continuamos en el 5. Ahorita aquí en el versículo 4 vemos Juan 17:3. ¿Alguien ya se lo sabe de memoria? Bueno, se los leo, dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí estamos viendo que la vida eterna es que conozcan al verdadero Dios, a Dios Padre, pero por medio de Jesucristo, que es el que el Padre ha enviado. Entonces aquí lo que les comentaba yo, tenemos que conocer a Jesús y saber quién es Jesús y qué es lo que hizo por nosotros, ¿no? En el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, aquí la luz en las tinieblas resplandece. Si nosotros nos damos cuenta cuando llegamos a un lugar oscuro y prendemos una lámpara o un foco, pues todo lo que está en tinieblas o lo que está oscuro, pues se empieza a ver. Cuando nosotros prendemos una lámpara se empieza a ver. Y así pasa, cuando nosotros dejamos que Jesús entre a nuestra vida, nos empieza a cambiar, nos empieza a sacar ideas o costumbres o actitudes, o sea, muchas cosas nos empieza a cambiar Cristo en nuestra vida. Claro, si nosotros dejamos que Él entre a nuestra vida, porque muchas veces podemos conocerlo, pero nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo todas esas cosas. Entonces ahí vemos que cuando Jesús entra en nuestra vida empezamos a cambiar. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí en la palabra prevalecer, escuché una predicación y también vi un estudio donde dice que la palabra prevalecer en griego es catalambano, que quiere decir dominar. Y si lo ponemos aquí en el lugar de esa palabra, dice, y las tinieblas no dominaron contra la luz. Entonces aquí vemos que siempre cuando estamos conociendo y dejando que Jesús guíe nuestra vida, siempre vamos a estar siendo la luz en nuestro trabajo, en la calle, con nuestros vecinos, en muchos lugares en donde nosotros estemos y hacemos la voluntad de Jesús, de cambiar nuestra actitud, nosotros podemos dar con el simple testimonio, con nuestro comportamiento, dar testimonio de Jesús y poder cambiar que las personas vean ese cambio en nuestra vida. Y así muchas veces van a decir, ay, ese vecino o esa vecina no se porta mal, siempre ordenado, siempre tranquilo, siempre amable, siempre nos saluda, siempre nos dice Dios te bendiga o alguna otra cosa, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos de hacer el cambio primero en nosotros, en nuestra familia y ya después a nuestro alrededor para que las tinieblas no prevalezcan en nuestra vida, que nosotros seamos esa luz que quita todo eso que está alrededor nuestro. Luego en el 6 dice, hubo un hombre, vamos a leer Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Era lo que les comentaba yo, ¿no? Que dejemos que Cristo sea el que... Primero hay que creer en Él, porque tenemos que creer en Él para poder hacer las demás cosas. Leemos también Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y bueno, continuamos. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí si recordamos en Isaías, se hablaba de
ya de Juan, que era la voz que clama en el desierto. Y aquí está hablando de ese Juan, del que vino adelante de Jesús, que viene siendo su primo. Lo mandó primero a él para que proclamara de Cristo, que nos arrepintiéramos y que el reino de los cielos se había acercado. Entonces él vino para dar testimonio acerca de todas estas cosas. Y dice, para que diese testimonio de la luz, es decir, para dar testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Si leemos Isaías 40, por favor. Isaías 40, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, aquí vemos que Juan está hablando aquí de Juan el Bautista, que está preparando el camino para que conozcan a Cristo. Continuamos en el 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si me acompañan, vamos a Gálatas 3:26. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si nos damos cuenta, aquí dice que a los que le recibieron somos llamados hijos de Dios. Continuamos. Bueno, aquí vemos que da una pequeña explicación de que Juan habla de la luz, habla de Cristo, habla de que va a venir y está dando testimonio de él. Y que dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estaba diciéndoles, prepárense porque ya viene Cristo, ya viene el Mesías. Arrepiéntanse, ¿no? Porque el reino de los cielos ya está aquí y mucha gente no creía. Y si recordamos, pues Jesús estaba, muchas veces compartía de la palabra o en las sinagogas o en algún lugar, y aún así los que conocían la palabra no se daban cuenta que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Y dice, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos era el pueblo de Israel, todos los judíos, en ese momento eran los que tenían que recibirlo y no lo recibieron. Y continuamos en el 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si me acompañan a Santiago 1, se los voy a leer, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, aquí vemos que por la voluntad de Dios, los que nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, nos ganamos ese gran derecho de ser llamados hijos de Dios. Continuamos el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si vemos aquí, Jesús vino a ser el Maestro perfecto, un modelo a seguir, fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados.
y así su muerte satisfacer las demandas de Dios para la cancelación del pecado. Él vino para derramar su sangre y que nosotros fuéramos nuevamente conciliados con el Padre. Y continuamos en el 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a leer Colosenses 1, 19 y 20. Por favor. ¿Alguien lo tiene? Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, aquí vemos que todo, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, cuando Él vino a hacer ese sacrificio y a derramar su sangre en la cruz. Continuamos en el 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 14, 6. Ese ya lo habíamos leído, creo, parece. No, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, aquí vemos que por medio de Jesús conocemos al Padre. Y el Padre se ha dado a conocer por medio de Cristo, el unigénito Hijo. Y continuamos con el 19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Aquí vemos que Juan bautizaba y llamaba al arrepentimiento a las personas ahí junto al río Jordán. Y esa era la misión que tenía él, daba testimonio. Y cuando lo mandan a preguntarle, pues ahí vemos que él nunca exaltó su, vamos a decir, todo lo que él hacía, ¿no? De bautizar a las personas, de llevarlas al arrepentimiento. Él no por esa palabra que Dios le permitía compartirle a los demás, él no se exaltó ni dijo, ay, pues por mí conocen a Dios o por mí se reconcilian o porque yo los bautizo, pues ya yo soy el mero mero, ¿no? Siempre dijo, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, siempre con humildad reconociendo quién es. Y más adelante les dice, solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Entonces, ahí vemos que también muchas veces cuando vamos o compartimos con alguien, pues a veces nos dicen, ay, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no? Y pues a veces sí, yo siento que sí, a veces nosotros nos queremos sentir muy elevados y no debemos de serlo así. Debemos de tomar una postura como la de Juan, con humildad, siempre reconociendo que Jesús es todo. Él es el que pone en nosotros esas palabras, esos momentos adecuados para poder compartir o hablarle a alguien. Y bueno, continuamos en el 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy
la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí también, si recordamos, pues ya creo que lo leímos hace ratito, se está cumpliendo también una parte de la palabra del Antiguo Testamento cuando le preguntan que quién era, le preguntan a Juan el Bautista y ya él dice quién es. Y continuamos, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Si recuerdan, los fariseos eran los que defendían el modo de vida judío, pero legalista. ¿Sí recuerdan eso? Que hace tiempo nos dieron ejemplos. Y bueno, dice, y el 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí nuevamente dice que él nada más está bautizando con agua, pero que en medio va a haber alguien que es más grande que él, pero que no lo conoce. Nuevamente ahí está dándole el lugar a Jesús, le está reconociendo que Cristo es más que él. Y también manifiesta a Juan que no es digno de ser esclavo de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo que Juan fue el más grande de los profetas. Si una persona como Juan se siente indigno de ser esclavo de Cristo, ¿cuánto más nosotros deberíamos de poner nuestro orgullo para servir a Cristo? Cuando entendemos quién es Cristo, nuestro orgullo y prestigio desaparece. Nosotros debemos siempre de hablar de Jesús y de Cristo como todo, y nosotros simplemente somos un instrumento suyo para llevar las buenas nuevas a las demás personas. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a Dios y espero que les haya explicado bien. Gracias. Bueno, ¿algún comentario? Muy bien. Desde el título, ¿Mandé? desde el título, el verbo hecho carne. El verbo es en latín, la palabra. Entonces quiere decir que la palabra, fíjense, en el principio era la palabra y el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué era en el principio? Porque si nos vamos a Génesis, 3 veces nos habla de la palabra. En el principio, sí, en el griego es divinidad o lo divino. En el principio lo divino era lo divino. Y lo divino era con Dios y lo divino era Dios. Y si nos vamos al libro de Génesis, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y luego? Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, en el principio lo divino creó todo. Su palabra. Y la tierra estaba desordenada. Y luego, ¿qué sigue? ¿Y el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Él mismo, que era Dios, porque Dios es Espíritu, Sí. se movía. ¿Y luego? ¿Qué dice? Sea la luz. Y dijo, sea la luz. Y dijo, o sea, la palabra creó la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Qué nos explicaba Juan? ¿Ramón? Jesús. Entonces, todo esto no era al principio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3, uno solo son, ¿verdad? Entonces, qué importante es la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra y se hace realidad, ¿qué estás declarando? A Cristo. A Cristo. Pero cuando tú declaras una palabra, por ejemplo, de tus emociones, si yo le digo a Elsa, ¿te quieres casar conmigo? Ella dice, sí, y nos casamos
La palabra se hizo realidad. ¿Se hizo carne? Se hace carne. Fíjate, lo importante es de lo que salga de tu boca. Por eso dice la Escritura que tu boca puede ser para maldecir o para bendecir. Y también te refieres a que se materializa. Exacto, eso es lo correcto. Todo se puede materializar, ¿verdad? Este año tú tienes que declarar palabras de vida, no de muerte. Palabras de bendición, no de maldición. De salud y no de enfermedad. De salud. Exactamente. Todo es para bien, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo era en el principio? El Evangelio de San Juan, nos decía Ramón, que nos va a hablar sobre lo que Jesús dijo. Casi todo el Evangelio Jesús va a decir, Jesús va a hablar. Como los que tenemos Biblias con letras rojas, vamos a ver que casi todo el Evangelio de San Juan está hablando Jesús. ¿Qué más vemos? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién te dio la vida? Dios. Dios en ti, ¿verdad? Y aquí viene en el 5, es muy importante, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿En qué momento estaba la luz y las tinieblas juntos? La tentación. ¿Se acuerdan cuando Jesús recibe el reino y es guiado por el mismo Espíritu y se encuentra con la oscuridad después de 40 días de ayuno? ¿Cómo venció Jesús a las tinieblas? Dice, no prevalecieron. Quiere decir que estuvieron peleando. Ahí estaba. No prevalecieron. A través de la palabra. Si te fijas, Jesús utilizó las 3 veces la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está y escrito está. Por eso es importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Para cuando tengamos que hablar o declarar o una situación, no hablemos de nuestras emociones, sino hablemos de la palabra de Dios. Imagínense que estaban las tinieblas y la luz. Era el momento más crítico del inicio del ministerio. El diablo, primeramente, la oscuridad queriendo apagar la luz. Y lo único que era el momento del inicio del ministerio. Y lo que tenía que decir Jesús era la palabra. Por eso dice que las tinieblas no pudieron permanecer o prevalecer contra ellos, porque era una guerra que hubo. Ahí empezó todo. ¿Quién venció? ¿Quién se fue? Dice que las tinieblas se fueron de ahí, ¿verdad? Entonces la luz quedó la palabra de Dios. ¿Qué más vemos? Versículo 9 y 10. ¿Quién me lo lee rápidamente? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate, aquella luz verdadera venía a este mundo, pero en el mundo estaba y por el mundo fue hecho. ¿De quién nos habla? De Jesús. Venía, pero por el mundo fue hecho. O sea, el mundo fue hecho por esa luz. Y de repente venía. Pero ya estaba. ¿Qué dice en la Escritura en el principio? Que todo estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu Santo se movía. ¿Quién llegó a organizar todo? Dios. Por medio de la palabra. Pero ¿quién nos organiza nuestra vida? ¿Quién es el consolador, el ayudador, el que nos corrige, el que nos guía? El Espíritu Santo. ¿Te fijas cómo están entrelazados? O sea, con su
con su identidad, pero unidos. No pueden estar separados. Los tres son uno solo. Entonces, si el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿qué nos hace hablar el Espíritu de Dios? ¿Qué nos recuerda? ¿Para qué nos recuerde que necesitamos? Ahí, palomita. Ahí donde dice que ya estaba, que venía, pero ya estaba, o sea, venía, pero se hacía carne, se hacía hombre. Se manifestaba. Sí. Por eso cuando decimos, ven, Espíritu de Dios, ven, Él ya está. Sí. Él ya está. O sea, lo que necesitamos decir, manifiéstate. Manifiéstate. En el Antiguo Testamento, ciertamente, el Espíritu Santo venía en el hombre y se iba. Se separaba. No estaba permanentemente. Pero en el Nuevo Testamento es la promesa que Dios, que Cristo nos dejó. Dios nos dejó. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, Él ya está aquí. Está en mí y está en todo lugar. Entonces lo que necesitamos este año es decirle, Señor, manifiéstate en mi vida. Manifiéstate. Quiero sentirte. Quiero que tú me corrijas. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me recuerdes. Pero necesitamos estudiar la palabra. Imposible recordarnos algo que no hemos vivido o no lo hemos leído. ¿Qué te va a recordar? Nada. Bueno, ¿algún otro comentario? En esos parrafitos, lo que veo ahí es que conecta el principio de todo, de la creación, con la eternidad, porque dice que Él ya era. Y dice del principio para ubicarnos a nosotros en un tiempo, en el principio del tiempo, pero Dios ya era. Y después nos pasa hasta el final de todo, donde dice, y las tinieblas no prevalecieron contra Jesús, ya como que al final de todo. Nos pasa en unos pocos versículos, pues todo lo que es la historia. La historia, cómo está al principio y cómo va a ser al final. Y pues gloria a Dios, porque aquí está nuestra fe y la victoria en Jesucristo. Fíjense, en el principio, desde el principio, es muy importante esto, hasta el final. Al final, ¿quién va a ser el enemigo que va a ser vencido? ¿Qué dice la Escritura? La muerte, la oscuridad. Entonces, ¿nosotros en qué momento estamos? ¿En qué tiempo estamos? Si pudiéramos pues ya partir. Casi al final, porque ya Cristo ya lo derrotó en la cruz, ya lo obtuvo Sí, la victoria de todo. estamos en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, ¿no? Cristo lo derrotó. Entonces, ¿cuál va a ser el último momento? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? Donde no habrá muerte, sino que todos permaneceremos. Los que hemos creído seremos arrebatados a la luz verdadera. Y ahí estaremos. Ahora, ¿por qué a los suyos vino y los suyos no les reconocen? Miren, antes de que se me pase, hay una palabra que yo no he podido encontrar y quisiera que me ayudaran en estos tiempos, que se leyó aquí y se comentó aquí. Está en una de las cartas, me parece, donde nos dice que primeramente irá Jesús y nosotros, juntamente con Él, entraremos a su boca y de su boca Él nos dirá, el que sea digno de estar ahí, se quedará ahí. El que no, será echado fuera. Creo que nos la explicó la maestra Silvia en una ocasión, pero no la he podido encontrar. ¿Es lo de la parábola? No, Del padre, no la recuerdo, pero aquí se nos explicó y está escrito. Entonces, si alguno lo encuentra, avíseme, por favor. Mándemela. Porque esa es muy, muy interesante. De la boca del Señor salió toda la vida, ¿verdad? De su palabra, la divinidad. Y a su boca regresaremos. A su boca significa a su esencia, a su gloria. Primeramente Jesús, porque Jesús es la palabra viva. Él cumplió
todo por lo que fue hecho, ¿verdad? No se desvió ni a izquierda ni a derecha. Obedeció, hecho está, consumado es, he cumplido, y tuvo la ascensión, entró a la gloria de Dios. Pero dice la Escritura que nosotros entraremos como Él, con Él, como si fuera Jacob, ¿se acuerdan? Cuando se agarra del tobillo, así entraremos con Jesús. Los que seamos dignos, y si nos agarramos de la palabra de Dios, ¿qué va a llegar a la esencia de Dios? Nosotros llenos de su palabra. El verbo hecho carne en nuestra vida. ¿Cómo damos testimonio? Por eso nos hablan del testimonio de Juan. ¿Cómo dio el testimonio? Porque todo estaba escrito. ¿Eres tú la luz? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres? Yo solamente vengo a decirles esto, a corregir, que corrijan el camino. Porque estaba escrito, ¿o no? ¿Se acuerdan que el sábado les dije que no hay otra revelación más la revelación de la palabra? Amén. Todo está escrito. Del inicio, en un principio, hasta el final, hasta el libro de las revelaciones. ¿Qué necesitamos encontrar nosotros? La revelación para tu vida. ¿Para qué viniste a la tierra? ¿Qué estás haciendo en la tierra? ¿Nazco, crezco, me reproduzco y muero? ¿Habrá algún sentido? ¿Qué sentido sería? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacer lo que tú quieres? ¿O hacer lo que Dios quiere en ti? El propósito de Dios cumplido en mi vida, en tu vida, a través de la divinidad en ti. Por eso el verbo se hizo carne, por eso la divinidad se va a hacer carne en tu vida. ¿A quién vas a reflejar tú? Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este capítulo todos son importantes, pero nos habla de la esencia de Dios en la humanidad del hombre, de lo que nosotros tenemos que entender. Y fíjate, es tan difícil tener a Dios, reflejar a Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Y hacerla. O sea, ¿no las puso difícil? No está lejos, dice. No lo he puesto hasta el fin de la tierra. Aquí está. Todos traemos Biblia. Ahora hasta el celular ya traemos. Bueno, ¿algún otro comentario? Subrayé algunas características o cualidades desde el versículo 1. Dice, Jesús era en el principio. Jesús es el verbo, o sea, la palabra. Jesús es Dios. Jesús es el motivo de la creación. Jesús es la vida, es la luz, es quien resplandece, es quien quita las tinieblas, es la gracia, es la verdad, es el unigénito Hijo de Dios y es quien da a conocer al Padre. ¿Es todo? ¿Es Él? ¿Es la divinidad? Sí. Por eso, en un principio, la divinidad estaba con Dios y era. ¿Todas esas en el capítulo 1? Sí, sí, hasta el 28. Fíjense. También habla del nuevo nacimiento, de volver a nacer. ¿En dónde? ¿En el 12? Ajá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, sino de Dios. Es el nuevo nacimiento. Ahora, es el nuevo nacimiento. Fíjate. ¿Qué tipo de persona eres tú? Una buena persona. ¿Nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Sí. Entonces, si has nacido de nuevo, ¿cómo debes de ser tu vida? Totalmente diferente. ¿Quién es el amor de tu vida?
¿Dios o no? Dios es el amor de tu vida. Te tienes que enamorar de Él, porque eres una nueva criatura. Y entonces tienes que dejar renovar tu mente, transformarla hacia la divinidad. ¿Podrás? ¿Saben qué? Este punto es lo difícil. Uno puede decir, sí, yo amo a Dios. Realmente lo amo. Estamos iniciando un año. ¿Te podrás enamorar de Dios como cuando eras joven te enamoraste por primera vez? Sí. Aparte creo que amarlo, como Él dice, de las 4 formas. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Con todo? Con todo, o sea, fuerzas, lo que implique, lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora, Lo que hay que dar. fíjate, ¿podrás dar testimonio de que estás enamorado? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿estarás enamorado? Al final del año lo puedes decir. Porque es un proceso, ¿verdad? Dices, sí, todos quisiéramos decir, yo quiero enamorarme. Yo estoy enamorado de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, como dice Laura, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que eres. ¿Podrás dar testimonio la hermana Juanita de que se enamoró del Padre con todas sus fuerzas? ¿Cómo saber? ¿Se acuerdan del sábado de la anciana Ana? ¿Se enamoró? Sí. Yo me puedo imaginar a los 106 años cuando vio a Jesús, salió como jovencita, grite y grite a la calle. Dije, se volvió loca, doña Anita. Loca por el Señor, loco por el Señor, despojándonos de todo. ¿Qué personaje en la Biblia me puedes decir estuvo realmente enamorado? David. ¿Pero por qué pecó? Hombre. Ser humano. Ya lo conocía, ¿verdad? Ya estaba enamorado. Podríamos decir, si pudiéramos decir, no quiero decir una cosa incorrecta, ¿cometió adulterio? Sí, ¿Espiritual? También las mujeres que seguían a Jesús lo amaron profundamente, la que le derramó el perfume en sus pies, las que lo fueron a buscar el domingo Muy bien. tempranito. Dieron testimonio, ¿verdad? Sí. Pablo se despojó de todo. Pedro, cuando lo ve. Pedro, con sus luchas, ¿ah? La negación y todo. Pero fíjense, Pablo fue convertido porque Jesús mismo le habló. Dice, ya a mí nadie me compartió, sino Él mismo. Él mismo me habló. Y trató conmigo y me dejó ciego. Y tengo un aguijón que no me lo puedo quitar. Pero esto me ha enseñado a enamorarme de Dios. Pase lo que pase, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada podrá separarme del amor de Dios, decía Pablo. Nada. Aunque batalló con enfermedades. Sí. Se quedó casi ciego. Casi muerto. Una serpiente. Aunque estuvo preso. Nada lo separó del amor de Dios. Pero Pablo no estuvo con Jesús físicamente. ¿A quién le creyó? A su palabra. Tuvo un encuentro personal con él. Sí, pero le creyó a su palabra. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. Cuando sea revelada lo divino, cuando tú estés estudiando y se te ilumine, se te revele, todo cambiará. Tu historia cambiará. Mi historia cambiará. ¿Qué más vemos? Bueno, Yo quiero hacer otro comentario. sí. Que aquí hay un versículo que a veces lo decimos mal. El 11 dice,
por lo regular decimos, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero es a lo suyo. Y lo suyo es toda la humanidad. Y luego hace una diferencia. Y los suyos, que son los que tenían la palabra, las profecías y todo, no lo reconocieron. Que eran los judíos en ese entonces. Y luego ya viene toda la apertura a los gentiles, más todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, a lo suyo. ¿Quién es lo suyo? Toda la humanidad, Toda la creación. toda su creación. Todo le pertenece a Él. Todo. Vi un video y somos una arena en el universo. Nada. ¿Y le pertenecemos? A Él. Pero, ¿por qué no lo reconocemos? Porque el mundo no cambia. Nosotros estamos cambiando, ¿no? Estamos en un proceso de santificación en nuestra vida. Y Dios trata con nosotros, ¿o no? Si tú analizas el año que pasó, ¿cómo trató Dios contigo? ¿Qué te quitó? ¿Qué te dio? ¿O cómo te corrigió? Que Dios corrige, ¿no? Al que ama, dice, disciplina. ¿Te disciplinó Dios? Híjole. ¿En alguna de las áreas? Sí. ¿Nos gusta la disciplina? No. Pero al final de la disciplina, ¿qué decimos? Ya ahí muere. Lo he entendido. Me quería desviar y Dios me corrigió. ¿Cuál era el área de...? ¿Sí? Yo también otra. Es que aquí lo que dice gracia sobre gracia. Dice porque de su plenitud tomamos todos. Y ¿En cuál? Gracia sobre gracia, en el 16. Y luego explica por qué dice que es gracia sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí ya fue una gracia del Señor el hacer un pacto con el pueblo, donde les dice que si obedecen su ley, Él será su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Pero la sobregracia viene con Jesucristo, en donde ya no somos pueblo, ahora somos hijos. Fíjate. Entonces esa es la gracia sobre gracia. Dios nos amó desde un principio, ¿no? Como dice Silvia. Nos dio leyes para que corrigiéramos nuestra historia. No hagas esto, no hagas lo otro. Fue una gracia, un favor, ¿verdad? Porque quería un pueblo, dice, y quiero un pueblo para mí. Es una gracia, un favor. La segunda gracia es esta. Jesús en nosotros. La gracia sobre gracia. Dice en el 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿De qué tomamos todos? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el perdón? Sí. De su plenitud, de su majestad, de su sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. La tomamos nosotros como la gracia. Esta sangre me corrige, me perdona de todos mis pecados. ¿Es una gracia? Sí. Nada más tenemos que creerle. ¿Pecamos? Sí. Pero podemos tomar esa gracia. Y ahora no seremos esclavos. Dios nos ha hecho libres. Ahora somos hijos. Y si hijos, merecedores de qué? A ver, échenle. Coherederos. Pero, ¿qué merecemos? La plenitud de Dios en nosotros. Y somos reyes y sacerdotes. El sacerdote podía entrar con el Padre eterno. ¿Es una gracia? Sí. Si tú te crees sacerdote de la palabra, entonces tú, hoy, en este momento, puedes entrar a la plenitud de la gracia de Dios. Se te abre la puerta. Eres sacerdote. Ahora, eres rey o reina. ¿Para qué sirve eso? Mira, para dar luz, para andar en luz en medio de las tinieblas. Tú puedes andar en el mundo, dice, vamos a estar en el mundo, pero el mundo no nos va a traer a su mundo.
y nosotros seremos luz en ese mundo. ¿Qué va a ver las personas en ti? ¿Qué ven en ti? ¿Qué te han dicho? ¿Has tenido gracia delante de los hombres? ¿De repente se te abren las puertas? Sí. Híjole, ni siquiera pedí esto. Y ya se me abrieron las puertas. ¿No sientes que hay algo en ti diferente a los demás? ¿Que no te ha faltado nada este año? ¿Qué pasó? ¿Que se te abrieron las puertas de una manera diferente? ¿Que atraes a la gente? ¿O un rey no atrae a la gente? ¿Un rey atrae a la gente o no? Porque cuando sale uno de los reyes todo el mundo se le acerca. Porque atrae a la gente. Entonces, este año tú debes ser diferente, un rostro diferente. Natural, pero diferente. Debes de ser luz en medio del pueblo. Nada te va a faltar. Versículo donde habla que es el unigénito, ¿quién me ayuda? 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito. ¿Quién es el unigénito? Jesús. Que está ¿en dónde? Íntima comunión con el Padre. En el seno del Padre. ¿Qué significa el seno? Íntima comunión. Íntima comunión con el Padre. Fíjate. Más cercano. ¿Dónde está el seno? Dentro de ti. Dentro de ti. ¿De qué habla tu boca? ¿De lo que está lleno tu corazón? ¿O no? Entonces piensa en esto. Si Jesús está dentro del conocimiento del corazón del Padre y el Padre habla a través de su palabra, dice, y esta palabra se hace carne y esta palabra da a conocer a Dios. ¿A quién glorifica a Jesús? Al Padre. A través de su palabra. 2000 años y la palabra es viva y eficaz. Y sigue transformando y enamorando al hombre para Dios. ¿Es real? Este libro es real. Nadie lo puede juzgar. Ya fue juzgado. Fue juzgado y sentenciado. Y dio luz en la cruz. Ahí se juzgó, ahí se sentenció. Y en el poder de su resurrección salió victorioso. La palabra de Dios. Amén. Últimos comentarios. Versículo 14, ¿quién me lo lee? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vemos actualmente su gloria? Sí, dice que la gloria es la presencia activa de Dios. Entonces, cuando tú compartes la palabra, ¿no ves la gloria de Dios? ¿No ves el rostro de las otras personas? Cuando alguien te dice, oye, la palabra que me diste, híjole, ¿cambió mi vida? ¿O me enseñó? ¿Qué estás viendo? La gloria de Dios. ¿Es tu gloria o es la gloria de Dios? Entonces, si algo tenemos, dice la Escritura, ¿de qué honor, gloriarnos? ¿De qué es? De conocer. Híjole, qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso cuando tú compartes la palabra. ¿Quién soy yo? Bueno, cerramos con Juan. ¿Qué pasó con Juan? ¿Se quedó con la gloria? ¿Qué dijo en el versículo? ¿Qué si era? Versículo 26, ¿quién me lo lee? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya está. Aquí está. Está vivo. ¿Qué significa el nombre de Juan?
Dios ha tenido misericordia. ¿A quién va el pueblo? A la misericordia, y la misericordia le dice, Él es. Él bautizará con espíritu y fuego. Él no se queda nunca, digas, es que yo, por mi palabra, jamás. Es que tú eres simplemente un instrumento. ¿Ah? Tú nada más das lo que Dios te ha dado. Nada más. Un canal de bendición. Por eso la Escritura dice que de su interior correrán ríos. ¿Pero de quién es el río? De él. El agua dice, el que venga a mí y tome de esta agua, de su interior correrán ríos. ¿El agua de quién es? De Jesús. Juan nunca se quedó con la gloria, ¿no? Dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan estaba bautizando. ¿Por qué es importante el bautizo? El arrepentimiento. Es el bautizo del arrepentimiento. Amén. Híjole, qué hermoso está el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Sí.